En el corazón de Madrid. Bajo un sol que iluminaba el jardín trasero como si nada malo pudiera ocurrir. María sostenía a su pequeño Pablo en un brazo mientras el otro temblaba ligeramente al abrir un sobremanila. Era el primer cumpleaños de su hijo. Un día que había planeado con tanto cariño, globos azules flotando en la brisa. Manteles blancos extendidos en el césped. Y un pastel personalizado en forma de león. El animal favorito del bebé. Los invitados reían. Los niños corrían. Y el aroma a barbacoa se mezclaba con el dulce de las velas encendidas. Pero en ese instante, al leer las palabras petición de divorcio firmadas por Javier, su marido, algo se rompió dentro de ella. No gritó. No lloró. Solo sonrió débilmente. Como si el mundo no se hubiera derrumbado. Javier, con su sonrisa falsa, se alejó para saludar a los invitados. Ajeno al huracán que acababa de desatar. María sintió el peso de la traición como un cuchillo clavado en silencio. Pero en ese momento decidió que su dolor no sería en vano. Sería el combustible para una respuesta que lo cambiaría todo. Los meses previos habían sido un infierno disfrazado de rutina diaria. María. Una profesora de primaria en un colegio de Chamberí. Siempre había creído en el amor como en las fábulas que contaba a sus alumnos, eterno. Resistente. Como las raíces de un olivo en la tierra española. Conoció a Javier en una tarde lluviosa en la Gran Vía. Donde él, un arquitecto ambicioso trabajando en proyectos de renovación urbana, le ofreció su chaqueta sin decir palabra. Solo con una sonrisa que la hizo sentir vista. Valorada. Se casaron en una pequeña iglesia de Toledo. Con vistas a los Campos Dorados. Prometiéndose una vida de sueños compartidos, viajes a la Costa Brava. Una casa con jardín. Y algún día, hijos que llenaran el hogar de risas. Cuando Pablo nació en el Hospital Universitario La Paz, Javier lloró de emoción. Besando la frente de María y susurrando promesas al bebé. Pero pronto, la realidad se torció como un camino empedrado en las sierras. Al principio, María achacó los cambios a la fatiga del nuevo padre. Javier empezó a llegar tarde del estudio, alegando reuniones interminables con clientes. Es por nuestro futuro. ¿Cariño? Decía con voz cansada. Pero sus ojos evitaban los de ella. María. Exhausta entre pañales y clases. Intentaba reavivar la chispa, cocinaba paella los domingos. Se ponía ese vestido rojo que él adoraba. Y le dejaba notas en el espejo del baño recordándole lo mucho que lo quería. Pero Javier se alejaba. Como un barco que se pierde en el horizonte del Mediterráneo. Las noches se volvieron silenciosas. Opresivas. Con él durmiendo en el borde de la cama. Su teléfono siempre en el bolsillo. Vibrando a horas intempestivas. María sentía la soledad como un peso en el pecho. Un duende invisible que le robaba la alegría. Como en las leyendas andaluzas que su abuela le contaba. Se culpaba a sí misma, quizás el embarazo la había cambiado. Quizás no era suficiente. Pero en el fondo, un instinto ancestral. Ese corazón que late con verdad. Le susurraba que algo andaba mal. Ana, su amiga de la infancia. Una enfermera en el mismo hospital donde nació Pablo. Fue la primera en notar el vacío en los ojos de María. Durante un café en una terraza de Malasaña. Con Pablo durmiendo en su carrito. Ana dijo, ¿no pareces tú? María. Javier. Parece que vive en otro mundo. María negó con la cabeza. Forzando una risa. Pero las palabras calaron hondo.
Empezó a ver las señales, el perfume floral que no era el suyo en la camisa de Javier. Un pendiente dorado en el coche que no le pertenecía. Las sonrisas secretas ante el móvil. Una noche. Mientras Javier trabajaba tarde. María revisó su historial de tarjetas, cenas en restaurantes caros de Salamanca. Flores compradas en floristerías que no eran para ella. El dolor la golpeó como una ola en la playa de Cádiz. Fría y repentina. No era solo distancia, era traición. Esa puñalada por la espalda que en España se siente como una afrenta familiar. El golpe definitivo llegó un miércoles. Cuando Ana irrumpió en su casa de lavapiés con el rostro pálido. Siéntate. Por favor. Dijo. Sacando su teléfono. Allí estaba, una foto en Instagram de Javier abrazando a una mujer. Lucía. Una diseñadora gráfica de su círculo profesional. En una azotea con vistas al Retiro. Brindando con cava bajo las luces de la ciudad. El pie de foto, noche mágica con el amor de mi vida. María sintió que el mundo se inclinaba. Un vértigo que le robaba el aliento. No era un error, era una elección deliberada. Meses de mentiras acumuladas como deudas impagadas. Esa noche. En lugar de confrontarlo. María acunó a Pablo y se sentó en la oscuridad. Dejando que el silencio la envolviera. El trauma la transformó, de esposa ingenua a una mujer herida. Calculadora. Como dice el refrán español. La venganza se sirve fría. Y ella decidió cocinarla con paciencia. Comenzó a actuar en las sombras. Abrió una cuenta bancaria secreta en una sucursal de CaixaBank. Depositando pequeños ahorros, propinas de clases particulares. Regalos de su madre. Ventas de ropa vieja en Wallapop. Copió documentos, nóminas de Javier. El título de propiedad de la casa. Seguros. Contactó a una abogada especializada en divorcios. Una mujer dura como el granito de la Sierra de Guadarrama. Que le explicó las leyes españolas, custodia compartida posible. Pero con pruebas de infidelidad. María podía pelear por más. Protege a tu hijo. Le dijo la abogada. Y esas palabras se clavaron en su alma. Su madre. Viuda y fuerte como las mujeres de la posguerra. La visitó y, al ver su expresión, solo dijo, eres más fuerte de lo que crees. ¿Hija? María repitió eso como un mantra. Mientras Javier seguía con sus salidas. Ignorante de la tormenta que se avecinaba. El silencio de María no era debilidad, era estrategia. Un juego de ajedrez donde cada movimiento contaba. No discutía cuando él llegaba oliendo a cava y mentiras, solo observaba. Anotaba fechas. Guardaba capturas de pantalla. El daño psicológico la carcomía, noches de insomnio preguntándose por qué no era suficiente. Días de fingir normalidad ante los vecinos. Pero el rencor crecía. No como un fuego salvaje. Sino como una raíz profunda. Alimentada por la traición. Javier pensaba que la tenía controlada. Pero subestimaba el precio de herir a una madre española, el orgullo familiar. La resiliencia forjada en una cultura de pasiones intensas. El día del cumpleaños de Pablo llegó como un clímax inevitable. María se vistió con ese vestido rojo. Símbolo de su renacer. Y decoró el jardín con esmero. Javier apareció temprano. Actuando el papel de padre perfecto. Pero su teléfono no paraba de vibrar. Durante la canción de cumpleaños. Con las velas parpadeando. Él le entregó el sobre, léelo cuando puedas. Susurró con frialdad. María lo abrió. Y el mundo se detuvo. Divorcio. Archivado días antes. En ese instante,
La tensión acumulada explotó en su interior. Pero externamente mantuvo la calma. Pasó a Pablo a su madre y se acercó al micrófono improvisado. Gracias por venir a celebrar el primer año de Pablo. Empezó. Su voz temblando ligeramente pero firme. Los invitados aplaudieron. Cuando estaba embarazada. Soñaba con este día. Con una familia unida. Hizo una pausa. El silencio creció como una sombra. Hoy. Mientras sostenía a mi hijo. Javier me ha entregado papeles de divorcio. ¿Jadeos? Miradas cruzadas. Javier palideció. Su copa temblando. Pero yo también he presentado los míos. Continuó María. Levantando su propio sobre. Con pruebas de sus noches fuera. De Lucía. De las mentiras. El jardín se congeló, Ana miró al suelo. Su madre asintió orgullosa. No quería esto aquí. Pero él lo eligió. Ahora elijo yo, una vida donde Pablo vea a su madre fuerte. No rota. El impacto fue devastador. Javier se acercó. Balbuceando, hablemos en privado. María lo miró, ¿ahora? ¿Después de humillarme públicamente? Él no respondió. Expuesto ante familiares y amigos que ahora lo veían como el villano. Los invitados se marcharon en silencio. Evitando su mirada. Más tarde. En la casa vacía. Javier intentó explicar, no quería que pasara así. María. Con fuego en los ojos. Replicó, ¿no querías traicionarme o no querías que te pillaran? Él bajó la cabeza. Derrotado. El precio de su elección, perder la imagen de hombre perfecto. Enfrentar un divorcio donde María pelearía por la custodia total. Bajo las leyes españolas que valoran la estabilidad del niño. Esa noche. María empacó lo esencial y se fue con Pablo a casa de su madre en las afueras de Madrid. Mirando al bebé dormido bajo la luna. Susurró, vamos a estar bien. El trauma la había marcado, la confianza rota. La soledad profunda. Pero en esa venganza fría. No gloriosa sino dolorosa. Encontró libertad. Javier pagó con Aiselachen social. Un proceso legal amargo. Y el remordimiento de haber destruido lo que una vez amó. María. Aunque herida. Emergió más fuerte. Recordando que en España. Como en la vida. Las pasiones traicionadas dejan cicatrices. Pero también caminos nuevos.